Hola, el día de hoy vamos a trabajar con conceptos nuevamente de el área de economía. Vamos a ver los modelos económicos. Para esto vamos a analizar tres modelos económicos: el socialismo, el capitalismo y el mixto. Durante esta sesión, entonces, vamos a lograr identificar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas y cuáles son sus características que los identifican como individual o únicos entre ellos. O sea, cuál es la diferencia que existe también para comprender cómo es que funciona la economía de acuerdo al sistema económico que se está trabajando en ese país. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este tema del día de hoy. Perfecto, vamos a comenzar entonces con los sistemas económicos. Recordemos que ya les había señalado que vamos a trabajar con tres sistemas económicos. Los sistemas económicos, el capitalista, el socialista y el mixto. Vamos entonces el día de hoy a conocer cuáles son sus características y nos vamos a centrar más que en otra cosa en cuáles son sus diferencias y cómo se utiliza un modelo económico, o mejor dicho, cómo lo podemos identificar. Entonces, vamos a comenzar con concepto de sistema económico. Ya lo hemos visto, no me voy a entretener aquí a estar leyendo el texto ni nada como lo haríamos regularmente, nada más lo voy a mencionar, a platicar un poco. Un sistema económico es aquella estrategia, método, pasos que se estipulan para lograr un objetivo, en este caso económico. Y ese objetivo económico es lograr responder las tres principales preguntas que se plantea la economía como ciencia. Ya las vimos: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Esas son las tres preguntas o el objeto de estudio de la economía. Entonces, un modelo económico es las reglas, las características, los procesos que nos permiten a nosotros saber cómo vamos a conseguir la respuesta de qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir y para quién lo producimos, ¿no? Entonces, aquí está en esta tablita, que es la que quiero que ustedes observen. Dice sistema económico, capitalista o de mercado. ¿Qué, cómo y para quién producir? Pues se centra en el mercado, por eso se llama capitalista o de mercado. Se centra en, como tal, la producción de manera independiente, de manera libre, de manera empresarial, si lo quisiéramos todavía ver así. Entonces, se centra en el mercado. De planificación central, o como regularmente lo conocemos, el sistema económico socialista, es aquel que se centra en el Estado, ¿sí? Que las decisiones económicas que afectan a todos los agentes surgen del Estado. En el capitalista, esas decisiones surgen del mercado. Bien, y el mixto es aquel que intervienen tanto el mercado como el Estado para tratar de darle un sentido a estas preguntas y darle un sentido a las decisiones económicas que se toman para que las consecuencias sean positivas. Entonces, estos son tres sistemas económicos. No es correcto decir que uno es bueno o otro es malo. Son solamente características y depende mucho de los gustos, depende mucho también de los resultados que dan, pero obviamente no es que el mejor sea el socialista y el peor sea el capitalista. No es así. La idea es que logremos identificar cuál es cada uno de ellos, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, y pues obviamente también ya a criterio de cada uno de nosotros, pues podríamos decir cuál es el que nos gusta más. Sin embargo, estos tres sistemas económicos son los que vamos a comprender y vamos a lograr diferenciar. Vamos a empezar con el primero. El primer sistema económico es el capitalista. Aquí están las tres preguntas que se hace la economía: qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces dice que el capitalismo es un sistema de organización económica que se caracteriza porque el capital, o sea, la capacidad productiva, está
captado de manera privada, o sea, existe la propiedad privada. Ujú. Entonces, las personas que tengan mayor capital, mayor o que dominen los factores de producción, habíamos visto que los factores de producción es tierra, trabajo y capital, y si agregamos el último, la tecnología, pues tienen derecho también a generar propiedad privada y esa propiedad privada pues le genera utilidad a esa persona, ¿sí? Vamos a ver estas tres preguntas para lograr identificar qué es lo que busca el capitalismo de manera muy sencilla. La primera pregunta es ¿qué producir? Y señala que las empresas producen bienes y servicios, pero ¿qué producen? Lo que demanda el mercado. Lo que el mercado pide es lo que producen las empresas. Si las personas solicitan o están queriendo comprar automóviles de último modelo, pues el mercado empieza a producir esos automóviles. Si lo que están comprando las personas es viajes, a lo mejor lo que producen las empresas pues son experiencias de viajes, porque recuerden, pueden ser productos o servicios, ahí dice. Bien, ¿cómo producir? El capitalismo es de libre mercado, libre competencia, o sea, las empresas producen como pueden, entran en ciertas características, no todas empiezan con las mismas características, no es como una regla que para poder abrir una empresa tienes que tener 5 millones en el banco para poder generarla. No es así. O sea, tú puedes empezar un negocio con lo mínimo y de ahí empezarlo a generar porque pues es tu capital. Si tu capital es pequeño, empiezas un negocio pequeño. Si tienes mucho capital, pues tu negocio es mayor. Entonces, esa es su característica. ¿Cómo lo producen? De acuerdo al capital que cuenta cada una de las personas que están produciendo en ese momento, cada una de las personas que quieren generar un propio negocio, ¿sí? Y una de sus principales características es que la tecnología permite disminuir los costos de producción. Se busca siempre en el capitalismo producir más en menos tiempo y a menor precio. Ese es su fundamento capitalista. Suriel, ¿cuál es o cómo identifico el capitalismo cuando solamente se está centrando en vender y en comprar? Cuando todo está centrado solamente en tratar de generar más productos, algo que conocemos nosotros como consumismo, que a veces por cuestiones de mercadotecnia y todo nos venden cosas y nosotros compramos aunque ni los necesitamos, porque pues somos libres de comprar lo que queramos, ¿no? Esa es una de las características del capitalismo. Y ahora, ¿para quién producimos? Se produce para las personas que tengan la capacidad suficiente de comprar esos productos, porque también es libre la fabricación. Yo puedo fabricar un automóvil que sea disponible solamente para los multimillonarios, porque solamente voy a fabricar 2 automóviles al año y con eso genero mi utilidad de todo el año. O puedo yo como empresa decidir generar automóviles económicos para que las personas que tengan un ingreso pues un ingreso medio, digámoslo de esta manera, puedan adquirirlo. Entonces, ¿para quién producimos? Para aquellas personas que tengan la capacidad suficiente de comprarlo. Muy bien. Y de aquí una de las principales frases del capitalismo, que es que se vende para aquellas personas que las puedan comprar. Muy bien. Una de las características principales del capitalismo es la propiedad, que existen medios de producción privados, o sea, hay dueños de la producción. También que hay libertad de elección, como ya les señalaba, tú puedes elegir dónde comprar, qué comprar, porque hay una libertad en precios. Nadie te obliga a que el supermercado o lo que compras de comida lo compres en un solo lugar. Tú puedes elegir dónde comprarlo, no hay una libertad. El Estado no interviene en la actividad económica, o sea, no interviene en decirte dónde compren ni tampoco interviene en las empresas para decirles cómo lo vendan o qué fabriquen, ¿sí? Entonces no intervienen como tal en la actividad económica. Dice aquí que su papel del Estado es garantizar la libertad económica, generando cuestiones jurídicas o normatividad que permita el orden, o sea, que
haya reglas para vender, devoluciones, todo ese tipo de cosas lo podemos generar, pero el Estado como tal no interviene en el proceso económico tal cual de la venta o consumo de productos, ajá, entre empresas y personas, porque ya vimos un ciclo económico. Ujú. Y el sistema de los precios, cada quien determina los precios a la manera que considera correcta, ¿sí? Entonces hay una libertad en los precios. De ahí es de donde surgen, por ejemplo, el monopolio, que solamente una empresa vende el producto, el duopolio, que es cuando dos personas controlan el mercado y pues tú no tienes elección, tú no tienes libre elección porque pues aunque te digan que sí, pues nada más una persona vende el producto, ¿no? Entonces, la idea del capitalismo es que no existan monopolios, que no solamente una persona vende un producto porque te lo puede vender al precio que quiera. Y la idea es que no sea así. Entonces, el gobierno regula todo esto. Ese es su papel del gobierno. Ahora, el papel o el, perdón, retomando nuevamente el concepto, estaba con el concepto anterior. Ahora, con el nuevo sistema económico, el sistema socialista. Dice, las respuestas qué, cómo y para quién producir son solamente decisión del Estado. El Estado decide, vamos a producir cereales, vamos a producir ganado, vamos a producir frutas. ¿Cómo la vamos a producir? Pues el Estado decide cómo. ¿Para quién se va a producir? También el Estado decide. Entonces, no existe propiedad privada, todo es del Estado, todo lo excedente que queda de la actividad comercial es adquirida por el Estado, o sea, el Estado se queda todo el excedente. ¿Y cuáles son sus características? El objetivo de este sistema era lograr una distribución de la renta o de la riqueza más justa, porque en el capitalismo quien tiene más capital produce más dinero y se sigue haciendo más rico. Y en el socialismo la idea era que de manera equitativa se distribuyera la riqueza para que en generar la sociedad pudiera tener un acceso a una movilidad social, como lo hemos visto, o un mejoramiento de su calidad de vida. La propiedad de lo de producción, recordemos que aquí es pública, no hay como tal un dueño de los factores de producción, sino el gobierno los controla. Desaparece la figura del empresario. ¿Por qué? Porque quien hace una función de empresario solamente cumple instrucciones ya del gobierno porque pues no decide qué producir ni nada. Eso lo decía el gobierno y pues tú produces lo que te están diciendo. Entonces te conviertes en un trabajador directamente del gobierno. La idea o el fin de este sistema es que que se logre la satisfacción, perdón, que se logre la satisfacción de las necesidades de todos, las necesidades básicas de las personas estén cubiertas, ¿sí? Ahí es donde se invierte en salud, se invierte en alimentación, etcétera, pero de manera equitativa, ¿sí? Entonces este sistema busca una distribución equitativa de la riqueza, pero no hay una libertad de decisión de las personas. Seguimos. Sistema de economía mixta, participan los dos anteriores. ¿Qué producir? Este sistema, los, los productos se fabrican de acuerdo a lo que pide el mercado, igual que en el capitalismo, pero también existen recursos o productos que son proporcionados por el Estado. ¿Para qué? Para tratar de generar una economía equitativa para todos. Tenemos el cómo producir. El cómo producir, también trabajamos la cuestión de que hay una libre competencia. Las empresas buscan competir entre ellas, pero el sector público también genera ciertas organizaciones o empresas que puedan participar en el mercado y pueda regular también la cuestión de los precios. ¿Y para qué se produce? Se producen los productos o servicios para aquellas personas que puedan adquirirlos, pero también el Estado provee de bienes y servicios para aquellas personas que no logran adquirir esos productos, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja una economía mixta, supongamos en un producto básico como la leche. Si la leche se fabrica y solamente se vende a las personas que lo pueden comprar, a lo mejor el gobierno genera su propia empresa de fabricación o de, en este caso, de venta de leche y la distribuye a las personas que no pueden adquirir este producto. ¿Sí? Entonces esa sería una economía mixta. Muy bien, hasta aquí vamos a cerrar.
con estos tres modelos económicos. En la siguiente sesión vamos a ver los autores y las corrientes económicas y vamos a conocer un poco más a fondo sobre cómo es que se distribuye la riqueza de acuerdo a la corriente económica o al pensamiento económico o a la teoría económica que nosotros estemos analizando. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente sesión.